Hola a todos mis queridos amantes de las series y del mundo del espectáculo. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de buena energía y, por supuesto, de mucho chisme jugoso del que nos gusta desmenuzar. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado resonando con fuerza en el fandom y en los medios, un tema que toca las fibras más íntimas de los sueños y las aspiraciones de una de nuestras actrices favoritas. Sí, amigos, hoy vamos a hablar de Asterisco Hande Erçel y su sueño de ser la protagonista junto a Kerem Bürsin en su nueva serie. Una combinación explosiva que hasta ahora solo existía en la imaginación de muchos. Como saben, en este canal nos encanta mantenerlos al día de todo lo que sucede en el universo de las telenovelas y las series turcas, y créanme, esta historia tiene todos los ingredientes para ser un verdadero bombazo. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de asterisco suscribirse justo ahora. No se pierdan nada de lo que se viene. Únanse a nuestra gran familia y activen la campanita para que les avisen cada vez que subimos contenido nuevo. No se arrepentirán. Ahora sí, prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar cada detalle de este fascinante sueño. ¿De dónde surge esta idea? ¿Qué tan cerca estuvo de hacerse realidad? ¿Y cuáles son los factores que nos hacen especular tanto al respecto? La verdad es que el vínculo entre Hande Erçel y Kerem Bürsin trasciende la pantalla. Su química en Sen Kalkam fue tan palpable, tan magnética, que conquistó a millones de espectadores alrededor del mundo. No solo se convirtió en un fenómeno televisivo, sino que también encendió la chispa de los rumores y las esperanzas de un reencuentro profesional entre ellos. Y es precisamente de esa esperanza de lo que vamos a hablar hoy. Imagínense por un momento. Hande Erçel, deslumbrante como siempre, desplegando todo su talento actoral, y a su lado, Kerem Bürsin, con ese carisma inigualable que lo caracteriza. La idea de verlos nuevamente juntos en un proyecto nuevo, con personajes frescos, con una historia que quizás explore otras facetas de su relación artística, es algo que sin duda enciende la imaginación de cualquier fan. Y no solo la de los fans, porque parece que este anhelo también rondaba en la cabeza de Hande. Seamos honestos, cuando una pareja de actores tiene una química tan deslumbrante como la que Hande y Kerem demostraron en su anterior colaboración, es natural que el público desee volver a verlos juntos. Su conexión en Sen Kalkam fue algo especial. No era solo actuación, había una complicidad, una naturalidad, una energía que traspasaba la pantalla. Los fans no solo se enamoraron de los personajes, Eda y Serkan, sino que también se prendaron de la magia que Hande y Kerem creaban juntos. Sus miradas, sus diálogos, sus escenas románticas, todo fluía de una manera que pocas veces se ve en la televisión. Y es precisamente esa magia la que ha alimentado las especulaciones y los deseos de verlos repetir la fórmula. Ahora, ¿por qué específicamente la idea de su nueva serie? Porque la expectativa ante cualquier nuevo proyecto de Hande Erçel, o de Kerem Bürsin por separado, es altísima. Pero cuando se mezclan ambos nombres, la expectativa se multiplica exponencialmente. Hemos visto a Hande brillando en proyectos posteriores, demostrando su versatilidad y su crecimiento como actriz. Y a Kerem, también explorando diferentes roles y consolidando su estatus como uno de los actores turcos más populares a nivel internacional. Sin embargo, siempre queda esa pregunta en el aire: ¿cuándo volverán a compartir pantalla? Y es aquí donde entra en juego el sueño de Hande. No se trata de algo que se haya confirmado oficialmente, sino más bien de un deseo, una aspiración que, según lo que se ha rumoreado y especulado, ella misma tendría. Piensen en ello desde su perspectiva. Haber tenido una experiencia tan positiva y exitosa con Kerem, haber construido una conexión tan fuerte con el público como pareja ficticia, es un activo invaluable. Es natural que al embarcarse en la búsqueda de nuevos proyectos, surja la idea de reeditar una fórmula que funcionó tan bien. Quizás no sea una simple repetición, sino la oportunidad de explorar nuevas dinámicas, personajes más maduros, historias con otros matices, pero siempre aprovechando esa base sólida de química y entendimiento mutuo que ya poseen. Los rumores, como suele suceder en el mundo del espectáculo, son el pan de cada día. Y en el caso de Hande y Kerem, han sido especialmente prolíficos. Se han hablado de posibles proyectos, de guiones que se han considerado, de reuniones. Sin embargo, hasta el momento, nada se ha materializado de forma oficial. Esto no significa que el sueño no exista.
A veces las cosas toman tiempo, los proyectos perfectos requieren la conjunción de muchos factores, y la química entre dos actores no es algo que se pueda forzar o que se consiga fácilmente. Consideremos los elementos que harían que una nueva serie juntos fuera un éxito rotundo. En primer lugar, la base de fans. La legión de seguidores que conquistaron con Senkalkam es inmensa. Ellos serían el primer público cautivo, esperando ansiosamente cada episodio. Imaginen la movilización en redes sociales, los trending topics, las discusiones sobre la trama, los personajes, sería un fenómeno global. En segundo lugar, la madurez artística. Ambos actores han seguido creciendo profesionalmente desde su último proyecto juntos. Ande ha demostrado su capacidad para interpretar roles diversos y complejos, y Kerem también ha seguido explorando su rango actoral. Una nueva colaboración les permitiría aplicar esa experiencia acumulada, ofrecer interpretaciones aún más ricas y profundas. Y por supuesto, la química. Esa chispa que mencionamos antes, esa conexión especial que hizo que Eda y Serkan se sintieran tan reales y cercanos para el público. Recrear esa magia sería el santo grial. No se trata solo de ponerlos juntos en pantalla, sino de encontrar una historia que les permita desplegar esa química de una manera nueva y emocionante. Quizás una comedia romántica con un giro inesperado, un drama con tintes de misterio, o incluso algo completamente diferente que explore sus personajes desde otra perspectiva. La clave estaría en un guión sólido y una dirección que sepa capturar y potenciar su conexión. Ahora bien, ¿qué nos hace pensar que esto es un sueño de Ande específicamente? A menudo cuando se habla de posibles reencuentros, se mencionan los deseos de ambos actores. Sin embargo, las especulaciones a veces se centran en uno de ellos, basándose en entrevistas, declaraciones o incluso en la forma en que manejan sus carreras. Si bien no hay una declaración textual de Ande diciendo, mi sueño es protagonizar con Kerem una nueva serie, el contexto y las circunstancias a menudo sugieren que este deseo podría estar presente. Es posible que haya habido conversaciones, que se hayan discutido ideas, y que la posibilidad haya estado sobre la mesa en algún momento. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un negocio y también un arte. La elección de proyectos implica consideraciones de mercado, de guión, de producción, de elenco. Y aunque un actor tenga un deseo, la realización del mismo depende de muchos otros factores. Quizás Ande haya sentido que un guión específico que se le presentó podría ser perfecto para una dupla con Kerem, pero las circunstancias no se dieron. O quizás ella cree firmemente que su química con él es algo único y que sería una pena no aprovecharlo nuevamente en un proyecto ambicioso. Los rumores sobre su relación personal, que surgieron durante y después de Senkalkam, sin duda alimentaron aún más la fantasía del público de verlos juntos en la vida real y en la pantalla. Aunque ambos han mantenido sus vidas privadas con cierta discreción, la fuerte conexión que demostraron en público generó una oleada de simpatía y esperanza de que esa conexión se extendiera más allá de la ficción. Cuando las cosas terminaron entre ellos a nivel personal, la esperanza de un reencuentro profesional se mantuvo viva en muchos fans, quienes separaban la relación personal de la química profesional. Imaginen el impacto de un anuncio oficial. Si algún día se confirmara una nueva serie protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, la noticia explotaría en redes sociales. Sería uno de los eventos más esperados del año para los seguidores de las series turcas y del entretenimiento en general. La publicidad, la atención mediática, la expectación, todo sería monumental. Pero, ¿qué significa realmente soñar con algo en el contexto de la actuación? Para Hande podría significar buscar activamente guiones que se adapten a esa visión, expresar su interés a productores y directores, o simplemente mantener abierta la posibilidad en su mente mientras evalúa sus próximas oportunidades. Es la idea de que dentro de todas las opciones que se le presentan, la de volver a trabajar con Kerem en un proyecto ambicioso y bien ejecutado es algo que le atrae particularmente. Hemos visto a Hande Erçel tomar decisiones audaces en su carrera, eligiendo proyectos que la desafían y le permiten explorar diferentes géneros y personajes. Su participación en Perla Negra, Alka y más recientemente en Bambaşka bir Hikaye y Inci Taneleri demuestran su deseo de crecer y evolucionar como artista. Y es en esa búsqueda de nuevos horizontes donde un sueño como este podría encajar perfectamente. Un sueño de no solo actuar, sino de actuar junto a alguien con quien ya ha demostrado tener una conexión tan especial y fructífera. Pensemos en la logística. Crear una serie exitosa requiere mucho más que dos actores carismáticos.
Se necesita un guión excepcional, un director visionario, un equipo de producción talentoso y por supuesto, un canal o plataforma de streaming que apueste por el proyecto. Si Ande ha soñado con esto, es probable que haya considerado estos aspectos. Quizás haya incluso participado en discusiones sobre el tipo de historia que les gustaría contar, el tono, los personajes. Es fascinante cómo las dinámicas entre actores pueden generar tal expectación. La química que Ande y Kerem compartieron en Senkalkam se convirtió en un estándar, una vara de medir para futuras colaboraciones. Y es esa vara la que ha mantenido viva la esperanza de muchos. Los fans no solo quieren verlos actuar, quieren verlos juntos, revivir esa magia que los cautivó. En resumen, el sueño de Hande Erçel de protagonizar una nueva serie junto a Kerem Bürsin es una manifestación del deseo colectivo de ver reunida a una pareja que demostró tener una conexión especial en pantalla. Es una aspiración que surge de una experiencia exitosa y del reconocimiento de la química única que ambos poseen. Aunque los rumores y las especulaciones son intensos, la realización de este sueño dependerá de una confluencia de factores, un guión excepcional, un proyecto bien concebido y, por supuesto, la voluntad y las oportunidades de ambos actores para volver a unir sus talentos. Este escenario nos recuerda que en el mundo del espectáculo, la magia puede ocurrir cuando los talentos adecuados se encuentran en el momento adecuado y con la historia perfecta. Y para muchos la idea de que Hande y Kerem repitan esa magia es un sueño que, aunque por ahora sea solo eso, sigue alimentando la ilusión y la expectación en el corazón de los fans. Y hasta aquí llegamos con este fascinante tema, queridos amigos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por los sueños y las especulaciones que rodean a Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué les pareció todo esto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿En qué tipo de serie creen que encajarían mejor? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de *comentarios. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial y dinámico. Si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran *me gusta, eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, hagamos que esta conversación llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Sería un honor tenerlos como parte de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por dedicar su tiempo a ver este vídeo, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto mucha más pasión por el mundo de las series. Hasta la próxima, chao.